Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la clase de biosíntesis de nucleótidos y comenzamos que hay dos vías, la vía de novo o la nueva ruta y la vía de salvataje. Esta es tanto para las bases púricas como para las pirimidínicas. Entonces sabemos que el metabolismo de los nucleótidos, tanto de pirimidinas y de piridinas, vienen de la dieta o sintetizarlos. Entonces, ¿cómo es el metabolismo? Los nucleótidos se ingieren y se degradan en el tubo digestivo de esta manera. Entramos como nucleótidos púricos y pirimidínicos. Por medio de las nucleasas se hace oligonucleótidos, esto por medio de las fosfodiesterasas mononucleótidos, y por las nucleotidasas hacemos los nucleósidos y separamos el grupo fosfato. Y las nucleosidasas permiten separar la ribosa o desoxirribosa y las bases púricas y pirimidínicas. Las bases purinas o púricas se oxidan siempre a ácido úrico o se pueden absorber o excretar por la orina. Ninguna purina o pirimidina de la dieta se incorpora directamente hacia los ácidos nucleicos. Entonces, los nucleótidos de la purina y pirimidina se pueden sintetizar a partir de intermediarios anfibólicos que son controlados. Y como información general, hay mecanismos intracelulares que regulan la cantidad de nucleótidos trifosfatos. Ya vamos a ver cómo, dependiendo de la necesidad celular y a ver si tenemos o necesitamos regenerar tejidos o cuando la célula se divide. Entonces comenzamos con la biosíntesis de purinas. Tenemos tres, que son la síntesis de novo, la fosforribosilación y la fosforilación. Estos tres procesos, por favor, la síntesis de novo se hace a partir de intermediarios anfibólicos, la fosforribosilación y la fosforilación de nucleósidos. ¿Cuáles son los intermediarios anfibólicos? Tenemos los precursores, que es el aspartato, la glicina y la glutamina. Entonces comenzamos que la síntesis de las purinas se hace por medio de la síntesis de novo, es decir, intermediarios anfibólicos, y comienza a partir de la alfa-D ribosa 5-fosfato, y por medio de 11 reacciones que son importantes pero no las vamos a mencionar en este momento, vamos a llegar a ser inosina monofosfato o IMP. El 5-fosforil pirofosfato es el primer intermediario que nosotros obtenemos a partir de la alfa-ribosa 5-fosfato, y ese también nos ayudará para las otras síntesis de las otras bases. Entonces, el determinante principal de la biosíntesis de los nucleótidos depende de la concentración de este PRPP, que le vamos a llamar así desde ahora en adelante. Obviamente, la síntesis de este PRPP depende mucho de la disponibilidad de la ribosa 5-fosfato y de su enzima de la fosforribosil pirofosfato sintetasa. Al final, la PRPP se convierte en inosin monofosfato, que lo tenemos acá, que es el primer nucleótido de purina. Aquí tenemos toda la reacción donde ustedes la pueden observar. Comenzamos con alfa-ribosa 5-fosfato, se transforma en PRPP por medio de la PRPP sintetasa hasta llegar a la inosin monofosfato. ¿Cómo vamos a transformar esta inosin monofosfato en AMP o adenosin monofosfato? Pues muy fácil, aquí tenemos. A partir del IMPP se van a formar tanto AMP o adenosin monofosfato y guanosin monofosfato. Obviamente va a depender de la transferencia de fosforilos por medio del ATP, y el AMP por medio del ATP más una quinasa se transformará en ADP, y la GMP por la misma quinasa con ATP se transformará en AEDP. Cuando queremos que se transforme en GTP y ATP, pues obviamente tenemos que seguir fosforilando, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces, como les indico, la síntesis de novo está dependiendo de la concentración del PRPP, que depende obviamente de la síntesis, depende de la disponibilidad de la ribosa 5-fosfato y de la PRPP. Hay una cosa importante que son mecanismos que regulan esta conversión, y es que el IMP se transforma en AMP o GMP, pero actuando en forma cruzada. Es decir, para formar AMP actúa el GTP y para formar GMP actúa el ATP. Esta regulación permite que
se disminuye la síntesis de los nucleótidos cuando hay deficiencia del otro nucleótido. Tenemos la siguiente síntesis de fosforibosilación de purinas. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? A una purina libre le vamos a mezclar con nuestro PRPP, que ya sabemos, ¿no es cierto?, para formar nuestras bases púricas libres. ¿Por medio de quién? De liposantina guanin fosforil transferasa, que sirve para la hiposantina y la guanina, y la adenosin fosforil transferasa, que es para la adenina, más RPP hace AMP. La hiposantina IMP y la guanina GMP. No nos olvidemos que estas son purinas libres. Entonces, los nucleótidos trifosfatos son los que utilizamos, acuérdense cuáles son, el ATP, ¿no es cierto?, que se sintetiza a partir del ADP, cuando estamos en reacciones de glucólisis. De ADP a ATP lo hacemos por la adenilato quinasa, por favor. No nos olvidemos que cuando estamos trabajando con fósforo son las quinasas las que intervienen. El nucleósido trifosfato, el ATP, es el que transfiere o convierte a nucleósidos difosfatos a trifosfatos. La tercera parte de la biosíntesis de los nucleótidos de purinas, obviamente, es la fosforilación de nucleósidos de purinas y es la formación de difosfatos y trifosfatos. Esta es catalizada por la adenosina quinasa, que convierte la adenosina en AMP y la desoxiadenosina en DAMP, es decir, adenosin monofosfato. La desoxitidina quinasa fosforila a esta desoxicitidina y a la desoxiguanosina para hacerles desoxicitidin monofosfato y desoxiguanosin monofosfato. Entonces, aquí tenemos aquí la GMP más ATP hace GDP, la GDP más ATP hace GTP y la MP más ATP hace ADP. Obviamente, este segundo mecanismo que lo estamos viendo acá es transferir aún más fósforo para hacer nuestros trifosfatos. El hígado es el principal sitio de biosíntesis de los nucleótidos de purinas. Obviamente proporciona purinas y nucleósidos para la recuperación y para la utilización de los tejidos que son incapaces de su síntesis: el cerebro, los eritrocitos y los leucocitos polimorfonucleares. Como sabemos, las bases púricas van a terminar siendo ácido úrico, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos a la adenosina, que por medio de la adenosin deaminasa va a ser inosina, y esta se va a hacer hiposantina. Esta hiposantina por la santina oxidasa se hará santina, y la guanina por la guanin deaminasa se hará santina. La santina es el principal precursor del ácido úrico. Esta santina por medio de la santina oxidasa hará ácido úrico. Es decir, la hiposantina y la guanina tienen que transformarse en santina. Entonces, aquí vemos, por favor, paso a paso cómo va viendo. Entonces, la adenosina con la adenosin deaminasa saca amoníaco y cambia a inosina. Ingresa un fósforo para fosforilar a la pentosa de la inosina y la forma en hiposantina. La hiposantina con la santina oxidasa, ¿no es cierto?, se transforma a santina, que es el intermediario directo del ácido úrico, como les digo. Y la guanosina también se va a formar en santina, como les indiqué. Una vez que la santina, que es el intermediario directo del ácido úrico, está formada por medio de la santina oxidasa más agua y oxígeno, formará ácido úrico. Y el ácido úrico se elimina por la orina. Vamos a la síntesis de las pirimidinas. Estas son un poco más fáciles. Tienen solo dos fases, una síntesis de novo y una reacción de recuperación. Sus precursores son CO2, glutamina y aspartato. Entonces, vamos a la síntesis de novo. Lo que podemos ver es que hay un gasto energético, 4 ATPs. El anillo es mucho más corto y utiliza menos intermediarios, y como les indico, utiliza aspartato, glutamina y CO2. ¿Cómo comienza? Comenzamos con CO2, glutamina y ATP. ¿Por medio de quién? De la carbomoil fosfato sintasa. Esta es una enzima citosólica, ¿no es cierto?,
Esta es la que transforma el carbonoil fosfato. Vamos a terminar, después de 5 pasos, igual importantes, vamos a hacer la orintidid monofosfato. Y al final haremos la uridín monofosfato. Las de recuperación, pues aquí solamente se utiliza la pirimidina fosforil transferasa, que transforma el orotato. Estas son pirimidinas libres, ¿no es cierto?, en sus nucleótidos. Ahora, cuando nosotros vamos a degradar a las pirimidinas, ¿cuáles son los productos finales? CO2, NH3, beta-alanina y beta-amino isobutirato. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Tenemos aquí a la citidina y la desoxicitidina, ¿no es cierto? Se convierten en uridina y en desoxiuridina, ¿por quién? Por reacciones de desaminación, como vemos aquí. Desaminación, disculpen. Entonces, la desoximonofosfato se deamina a desoxi, aquí, uridín monofosfato, y esta también se transforma a desoxiuridina, como la vemos aquí, ¿no es cierto? Por la 5-nucleotidasa. La uridina y la desoxiuridina, por la nucleósido fosforilasa, se hace uracilo. Por otro lado, tenemos la timina, que se forma a partir del timidato, que es el DTMP, ¿no es cierto? Por acciones secuenciales va a terminarse formando timina, por la 5-nucleotidasa y la nucleótido fosforilasa. Entonces, tenemos uracilo y timina, ¿no es cierto? Estas se reducen por la hidroxiuracilo deshidrogenasa en dihidroxiuracilo y dihidrotimina. La hidropirimidin hidrasa abre los anillos de estos dos y forma beta-ureido-propionato y beta-ureido-isobutirato. Y gracias a la ureido-propionasa se hace la beta-alanina y la beta-aminoisobutirato, que son los productos finales de las pirimidinas. Con eso terminamos, compañeros. Les agradezco todo el semestre. Necesitamos concretar el examen. Está programado para el 3 de julio. Necesito que me avisen la hora y que se pongan de acuerdo. Buenas tardes.